El doctor Joseph Ignace Guillotin promovió en Francia, hacia 1789, el uso de un invento basado en una cuchilla y dos largueros de madera llamado guillotina, que servía para cortar la cabeza a nobles y a plebeyos. Poco que ver en realidad con este otro invento, llamado televisión, que 2 siglos y medio más tarde se relacionaba también con cabezas extraviadas. La televisión fue inventada gracias al descubrimiento de las ondas radioeléctricas capaces de transmitir imágenes y sonidos a distancia. Verdades y mentiras. Y también cuentos para dormir a los ingenuos. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporal. María es la flor más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará. En la pantalla chica, una indígena puede convertirse en sofisticada mujer de negocios. Y una pepenadora, heredar una fortuna. Mucha honra, María la del barrio soy. Fábrica de distintas versiones del cuento de la Cenicienta, la telenovela es en México negocio y somnífero popular. Y creo que ahora son los patos de Estados Unidos. La televisión mexicana es, desde sus inicios, incansable importadora de programas producidos en Estados Unidos y promotora de los valores del llamado American Way of Life. Llévala tú. Gracias, Vance. Nuestra televisión es una televisión fenicia, en el concepto histórico de los fenicios. Es una televisión mercantilista, a la que no le interesan las pérdidas sociales, mientras haya ganancias privadas abundantes. ¿Me creerías si te dijera que me he enamorado de ti? ¿A poco así de bolón ping-pong? No me crees, ¿verdad? No, la neta no, manito. ¿Me quieres dormir para fregarme, no? Pues fíjate que nanay, ¿eh? No parecen pelear, ¿verdad? Por supuesto que no, tía Victoria. Al contrario, parece que a Luis Fernando le resultan atractivos los desplantes de la marginal. Los marginales de carne y hueso son millones y no heredan fortunas en las telenovelas. En México, más de 30 millones de personas ganan menos de un salario mínimo, cerca de $2.75 diarios, y 20 millones más sobreviven con el equivalente a $1.50 al día. 3 millones de niños trabajan y pierden la oportunidad de estudiar, pero la educación en México está en crisis. Según el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa el lugar número 80 en calidad del sistema educativo, por debajo de países como Uganda, Zimbabue o Jamaica. 41 millones de adultos no han completado la primaria. Más de la mitad de los jóvenes de entre 13 y 17 años no ingresan a la secundaria. Y apenas 2 de cada 10 alcanzan la educación superior. 7 millones de adultos no saben leer ni escribir, y millones más son analfabetas funcionales, o sea, que tienen dificultades para comprender un texto. El sistema educativo mexicano se ve afectado por los contenidos de la televisión. Según un estudio elaborado en 1972,
Los niños mexicanos pasaban entonces 500 horas más al año frente a la televisión que en el aula. Casi todos los escolares encuestados sabían que el gansito Marinela decía «recuérdame». Y tan solo la mitad supo que Miguel Hidalgo había llamado a luchar por la independencia de México. Casi todos identificaban a Superman, y apenas la tercera parte a Emiliano Zapata. Un niño normal, es decir, un niño que ve 3 horas de televisión al día, a los 10 años habrá sido testigo de unos 12,000 hechos violentos, incluso homicidios, reales o representados en la pantalla del televisor. Cerca de la mitad de los niños de entre 3 y 11 años padece anemia por falta de hierro, lo que limita sus capacidades para adquirir conocimientos. Esta desventaja, sin embargo, no les impide ser televidentes normales. Hoy abro los ojos y veo un México diferente, lleno de esperanza, donde los tiempos difíciles ya no son tan difíciles. Un México satisfecho, con más y mejores posibilidades al alcance de todos. ¡Ánimo, México! Con los econocombos de Burger King a 32 pesos, ¡sí se puede! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlos. El presentador del noticiario nos saluda con entusiasmo. Es hora de estar informados. ¿Informados? Más que informar, establece una agenda informativa. Esconde los verdaderos problemas del país. Es una televisión que no discute la pobreza en México, no discute la impunidad, selecciona a sus voces en una clasificación muy mercantilista de fuentes y ahí reduce la visión del país. Eso es todo, está usted informado en este noticiero. Muchas gracias. Bueno. Esclavos del tiempo y de la comercialización, los telediarios suelen tener más relación con el espectáculo que con el periodismo. La disputa por el rating obliga a los realizadores de los noticiarios a incluir notas sensacionalistas, aunque carezcan de valor informativo. Un hombre cae de la rueda de la fortuna. Entre la nota roja y la autopromoción, la información como mercancía y los protagonistas de una telenovela como asunto de interés público. ¿Seguro? Seguro. Ok, la catafixia. Diego, te reto que te hagas un tatuaje en la pompa con el nombre de Rebelde. Información indispensable, ¿no? Como le informaba al comenzar este noticiero, esta tarde la sección instructora de la Cámara de Diputados decidió que hay elementos para retirarle el fuero a Andrés Manuel López Obrador. Esta noticia, presentada en un noticiero de Televisa, ocupó 4 minutos en pantalla. En cambio, sobre el mismo asunto, el diario El Universal publicó 5 notas informativas, 2 crónicas, 1 cronología ilustrada, 3 artículos de opinión, 2 cartones y su editorial. Unas 12 veces más información. El desdén a los valores del periodismo hace que frecuentemente se confunda información y opinión. Los presentadores nos cuentan el hecho y nos dicen cómo debemos entenderlo. En la capital del país hubo un accidente penosísimo. Fueron atropellados pseudo estudiantes que tienen secuestrada la Universidad Nacional. Creemos que no se vale utilizar el pretexto de las cuotas para secuestrar la voluntad de la mayoría universitaria e imponer un paro de labores que a nadie beneficia. Se multiplican las voces de rechazo a la ley de asistencia privada que pretenden aprobar diputados del PRD. Se han echado a la sociedad encima. Bajo la fachada de teleinformativos, ¿sí?, se clausuran los valores propios del periodismo, que son veracidad, ponderación, objetividad, ¿sí?, y se extrapolan o se acentúan, ¿sí?, todos los valores de un punitivos. Y uno de los camarógrafos del noticiario Metrópolis de TV Azteca captó la forma en que operan los robabolsos en una zona del Distrito Federal. Juzgue usted mismo estas imágenes.
Esta, en realidad, es una falsa noticia, una puesta en escena realizada para engañar al televidente. En boletín de prensa, la Procuraduría Capitalina informó que el asalto a una mujer transmitido por TV Azteca el 29 de junio fue una grabación prefabricada para simular un hecho real. Y este muchacho, que se llama Juan Pablo Reyes Lee, refiere que su hermano es camarógrafo del noticiero de Televisión Azteca, particularmente de Metrópolis, y que le propuso a su hermano Juan Pablo que simularan la filmación de un robo. Sí, abusar del espectador es fácil y generalmente no tiene consecuencias. Los telenoticieros son en México mucho más influyentes que la prensa escrita. Los 340 periódicos que se imprimen diariamente en México son leídos cuando mucho por 10 millones de personas, en un país cuya población total es de más de 100 millones. Los periódicos mexicanos son caros en relación al ingreso medio nacional y son de los menos leídos en todo el mundo. La televisión abierta, en cambio, alcanza a más de 22 millones de hogares que cuentan con aparatos receptores y concentra las mayores audiencias. La mayor parte de la población está severamente desinformada debido a que su única fuente noticiosa es la pantalla del televisor. El hombre más modesto o el más poderoso no puede más que cambiar el canal o apagar el aparato. El ojo cree en lo que ve. Por eso, la televisión es la autoridad de la imagen. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? Pero la imagen puede mentir más que las palabras, gracias a la veracidad inherente que el espectador suele atribuirle. Es Caracas, Venezuela, 11 de abril de 2002. Es la tentativa de golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez. Veamos. Vuelven a descargarla una y otra vez. Ustedes acaban de ver las imágenes de miembros del MBR con franelas del MBR disparando armas automáticas, descargando las armas, volviéndolas a cargar y repitiendo esta acción una y otra vez contra manifestantes indefensos. Ahí están ustedes observando cómo llegan los heridos de bala a Miraflores, que parece que lo tenían previsto. Lo tenían absolutamente previsto porque fíjense que habían armado hasta un pequeño hospital de campaña en Miraflores. Veamos ahora lo que verdaderamente sucedió. Estos hombres no fueron heridos por los tiradores que muestra la imagen. Se trata de manifestantes abatidos horas antes en otros puntos de la ciudad de Caracas. Y no son opositores, sino simpatizantes del presidente Chávez, pertenecientes al movimiento bolivariano revolucionario, como lo evidencian las boinas rojas distintivas del MBR. Los supuestos agresores no disparan a una multitud indefensa, sino que repelen a francotiradores que, apoyados por carros antimotines, atacaban a los chavistas. Los disparos de los bolivarianos se dirigían a una avenida en donde no había manifestantes, sino vehículos antimotines y francotiradores. Imágenes para engañar. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Con las imágenes se puede mentir, y con las encuestas, mangonear la opinión del público.
Los muestreos aparentemente se utilizan para conocer la opinión de la gente acerca de distintos temas. Pero, ¿de veras sirven para eso? ¿Tú qué opinas de que Marta Sagún quiera ser ministra en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pues yo digo pues que si, ahora sí que si se presta y si le dan la facilidad a que ella llegue a hacer a eso, pues... Todos sabemos que la esposa de Vicente Fox, Marta Sagún, no podía ser ministra de la Suprema Corte, y que semejante noticia es absurda y nunca fue publicada. Sin embargo, una cámara y un micrófono bastan para que casi todos los encuestados acepten el hecho y opinen. ¿Estás de acuerdo en que Marta Sagún sea ministra en la Suprema Corte de Justicia? Pues la verdad, honestamente, yo sé muy poco de política, pero acerca de eso, pues se corre el rumor que sí. La televisión se ostenta como intérprete de la sociedad cuando tan solo recoge el eco de la información que difunde. Vamos a ver cuál es el resultado de su colaboración y su participación en la pregunta que hemos hecho esta noche. Opinión teledirigida y poder. Sofía, bueno, en estos momentos nos dirigimos hacia el sur de la Ciudad de México, estamos volando sobre el periférico porque hubo un intento de asalto y parece que hirieron a una persona. Según reportes de la policía, la persona que murió a bordo de este vehículo es el señor Francisco Stanley. El 7 de junio de 1999, el asesinato del cómico de televisión Francisco Stanley dará lugar a largas transmisiones especiales en canales de TV Azteca y Televisa. Instantes después del homicidio, el señor Francisco Fortuño, de Televisa, hablaba de este como una acción concertada, una ejecución, tal como las primeras evidencias lo indicaban. No se trató tal vez de una cuestión circunstancial, un robo como lo que ocurre a diario, tal vez fue una acción concertada, dirigida. Esto corresponde, por supuesto, a los investigadores determinarlo. Fue una persona, bajó de un automóvil a pie y disparó contra el automóvil de Paco Stanley, 26 tiros. Esto, desde luego, no es delincuencia común, este es un crimen perfectamente planeado, organizado para matar. Es cierto, nadie recibe 26 disparos por casualidad. No obstante, en menos de una hora, los operadores de las dos televisoras decidieron presentar el homicidio como un ejemplo más de la delincuencia cotidiana del Distrito Federal. Algo que le puede suceder a usted o a su familia. Un hombre que podría ser mi padre, que podría ser mi hermano o el suyo. Imagínese usted cómo se vive en esta ciudad, dónde están estos delincuentes, dónde están estos asesinos. A las autoridades el llamado para que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. La insurrección mediática está en marcha. Cuauhtémoc Cárdenas, la principal figura opositora de México en ese momento, es el blanco del ataque. No se imaginan lo que me acaba de consternar lo de Paco Stanley. Tal vez esto me cueste el trabajo o me manden quitar el programa. Señor Cuauhtémoc Cárdenas, es la ciudad que usted nos está dejando. Está queriendo ser candidato de la República y nos están matando a los mexicanos. ¡Basta ya de eso, hombre! Durante la transmisión, un nuevo género periodístico se inaugura. Las imágenes en vivo con dramatización musical. La cobertura del suceso es convertida en un espectáculo para el terror y la histeria colectivas. Era un hombre que nos daba alegría, no es posible que hagan esto es un crimen inaudito por amor de Dios. Un gran hombre de todas las edades, la alegría que ahorita en este tiempo nos hace mucha falta. A todos nos consta que en todos los lugares de México, a todas horas, somos rehenes de la delincuencia, estamos perdiendo la batalla contra los delincuentes. Y hoy por hoy, sigo pensando personalmente, aunque me cueste también la vida, que la responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno. Este arrebato heroico del señor Garralda tuvo impacto en el rating. Tras el comentario del locutor, el índice de audiencia del Canal 13 se cuadruplicó hasta alcanzar una marca histórica 2 horas más tarde. Los excesos continúan. Son imágenes estremecedoras de nuestro compañero
Paco. Televisión Azteca, desde luego, nunca lo hace por ética profesional mostrar estas imágenes, pero está nuestra rabia, está nuestra ira ante este crimen. No queremos que quede impune. Alatorre justificaba su propio amarillismo, mientras su colega criticaba a la policía por no haber aclarado un crimen que tenía apenas menos de 40 minutos de haberse cometido. Apreciar, y lo que más nos sorprende es la falta de información, esta burocratismo, si le podemos llamar, de las autoridades en torno a dónde se encuentran precisamente los delincuentes quienes hicieron los disparos. Más pifias. Y Jorge Gil era un muchacho con una gran vocación periodística, sobre todo para el periodismo de espectáculos. Su muerte es una pérdida, muchacho muy joven, acompañaba a Paco Stanley hoy al mediodía cuando fueron balaceados y muertos, vivió unos cuantos minutos más. Nuestro compañero Jorge Gil, el Güero Gil, también fue asesinado. Cegados por la histeria, los teleperiodistas dan por muerto al acompañante de Stanley, Jorge Gil, que se encontraba a salvo en un hospital. Podrás imaginarte, después de que otros medios de comunicación irresponsablemente han difundido la información de que Jorge murió. ¿Quiénes serán esos irresponsables, don Javier? En este momento, Pablo, si me permites, están llevando ya la camioneta de Paco Stanley del lugar en el que fue asesinado. Desde la calle, TV Azteca entorpece las investigaciones y desde las alturas vigila al Ministerio Público. Javier, estamos en este momento sobre lo que son las instalaciones del Ministerio Público y en uno de los patios hemos estado viendo, en el patio más pequeño que hace un triangulito, que es donde exactamente acaban de introducir la camioneta en la que fue asesinado Paco Stanley. La autoridad es convertida en rehén de la televisión y los presentadores tratan de tomar el poder desde la pantalla. Ya basta. Si las autoridades no pueden, nosotros sí podemos y eso es lo que hay que demostrar. Si las autoridades no pueden, que nos dejen solos y vamos a decidir qué hacer. Televisa abandona el asunto entrada la tarde. En cambio, TV Azteca sumará 10 horas de transmisión ininterrumpida. Si no saben gobernar, renuncien. Déjenlo. Es mejor. Al final de la jornada, la televisora concedía tan solo 23 segundos en pantalla al gobernante capitalino. La pretensión de algunos medios informativos y de algunos comunicadores de responsabilizar a las autoridades de la ciudad por el crimen cometido, de crear una situación de angustia entre sus habitantes y de extraer ventajas políticas de los hechos, constituye un acto de alta irresponsabilidad. Cárdenas habla con tibieza. El presidente de Televisión Azteca replica, y el linchamiento alcanza su momento culminante. ¿Por qué hay impunidad? ¿Por qué la toleramos? Si las autoridades no pueden, que renuncien. Si sí pueden, que cumplan, pero que ya no hablen. Un concesionario de un bien de la nación, por el que nadie votó, exigía la renuncia y el silencio de un gobernante elegido por más de 1 millón de ciudadanos. Paradojas del poder mediático. Horas después, sin embargo, la hipótesis de que Stanley había sido ejecutado por cuestiones relacionadas con el narcotráfico se fortalecía. La Procuraduría Capitalina informó que los exámenes toxicológicos que realizó el Departamento de Servicios Periciales, Paco Stanley dio positivo. Entre las pertenencias de Paco Stanley se encontró una credencial que lo acreditaba como servidor público y le permitía el uso de arma. Este documento encontrado en las pertenencias de tu padre, de Paco, se le otorgó. Fue otorgado por la propia Secretaría de Gobernación. ¿Para qué? Fue con el preciso objetivo de la aportación de arma, ¿no? TV Azteca ignorará la información que involucraba al cómico con el tema de las drogas y sus oscuros nexos con la Secretaría de Gobernación. 6 años más tarde, nuevos datos ratifican los vínculos de Stanley con el narcotraficante Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Ninguna televisora dedicó espacio al asunto.
Fundación Azteca, por un México sin drogas. El 7 de junio de 1999 se inaugura en México la era de la televisión golpista. Fue un manejo absolutamente golpista, así lo creo. Yo comparto ese criterio. Ese hecho marca un hito en ellos, pero también en el Estado. No hubo una sola acción del Estado para corregir lo que se había hecho. En TV Azteca enfrentamos el deber de reflexionar y lo hacemos sobre la calidad moral y el contenido ético de nuestra programación. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporal. María es la flor más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará. María, 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 simplemente María. La realidad maquillada. Me ponen más por... Vamos a estar una hora aquí sudando, ¿sí? El país virtual de las pantallas que oculta al México de carne y hueso. Una historia con la televisión como cómplice de un gobierno represor. 1968, por ejemplo. Hubo durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la nación. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es el presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernistas, sino a fuer de ser objetivos. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. Sí, Telesistema Mexicano, antecesor de Televisa, fue aliado de Díaz Ordaz en el 68. Vi tanquetas y camiones del ejército y soldados levantando cuerpos. Y así como costal de papas, las aventaban al carro. No era uno ni dos, eran varios cuerpos. En la mañana apenas amaneció, 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana. Curioso, estaba la televisión y la puse. Y por cierto, el noticiero de las 7 estaba Jacobo Zabludowski, dando la noticia de un zafarrancho en Tlatelolco y que parecía ser que habían lesionados, cuando realmente aquello fue una masacre. No se acercaba ni siquiera por un momento a la verdad de lo que sucedió esa noche en Tlatelolco. La televisión tampoco se acercó a la verdad de lo sucedido el 10 de junio de 1971 en el Distrito Federal, ni durante el combate a los grupos armados. Las noticias de los rebeldes eran remitidas a la nota roja de los noticiarios, que durante décadas no dieron cuenta de las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias y la tortura empleadas por el gobierno federal para combatir a los disidentes. Y lo nuestro, al menos lo de nosotros, lo sesgaban siempre, lo mandaban casi a la nota roja, lo pasaban como si fueran hechos de delincuentes, de subversivos, y a los que trataban mal eran nuestros familiares, en lugar de hablar, por ejemplo, con la verdad y decir quiénes eran los torturadores, los secuestradores, los que cometían todos los ilícitos. Es 1994, Chiapas. Los indígenas rebeldes reciben en la pantalla trato de delincuentes. Televisa regatea hasta la denominación al EZLN y reduce a sus militantes a simples transgresores de la ley.
El Ministerio Público Federal ejerció acción penal contra 8 de los 9 transgresores de la ley detenidos por el Ejército Mexicano el 2 de enero. Jacobo Zabludovsky es la punta de lanza de la ofensiva mediática contra los alzados. Pero en el centro de todo, Chiapas. Si el propósito era desestabilizar la economía, lo lograron en gran medida. Este señor JZ tenía, pues, no sé si todavía tiene, cuando vamos hasta el 31 de enero, prácticamente un poder de información tal que la visión que diera del mundo era la visión que tenía la mayoría de los mexicanos, ¿no? El hallazgo de arsenales en México y Veracruz, propiedad del EZLN, propició la acción decidida del gobierno de la República de poner freno a la acción de este grupo que desde enero de 1994 ha promovido, sobre pretexto de reivindicaciones sociales de los grupos indígenas, acciones fuera de la ley. Las campañas de televisión de Televisa, ¿qué? Si el 80% de las viviendas no tiene electricidad, ¿qué televisión vamos a ver? Si nosotros vetamos Televisa por lo que nos platica, nunca la vimos, no llega la señal donde nos movemos. El PRD del Distrito Federal se encuentra tras el movimiento que tiene en paro a la UNAM. Yo realmente felicito a quien planeó todo esto por lo bien planeado, ¿no? Porque salió muy bien, en realidad, sin heridos, sin nada. Pienso que finalmente el Estado cumplió con sus funciones, se acordó que era Estado, se acordó que finalmente era el administrador de la violencia y creo que además lo hizo con una enorme pulcritud. Televisa apoyó los intentos por iniciar la privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México. Celebró que estudiantes preparatorianas recibieran trato de terroristas y fue tenaz obstáculo contra el avance democrático en el país. Noche del 6 de julio de 1988. Televisa había borrado de las pantallas a los 3 principales opositores del candidato oficial y a millones de ciudadanos contrarios al régimen. Se está configurando un fraude de grandes proporciones que desvirtuaría el sentido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Los espacios de la televisora estuvieron consagrados al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, y a la consumación del fraude electoral que lo llevaría al poder. Hemos alcanzado la victoria nacional en la elección presidencial. En las pantallas se bendijo la usurpación. ¡Salinas, entiende! ¡El pueblo no te quiere! ¡Salinas, entiende! ¡El pueblo no te quiere! ¿Cuánto se equivoca Jacobo Zabludovsky, ese maestro de la indignidad, ese individuo dedicado a hacer todo el daño que puede a este pueblo? Una vez más, se le dio la espalda al pueblo. Nada nuevo. El señor Cárdenas está demostrando su incapacidad y traición a la patria. Cuauhtémoc Cárdenas debería ser extraditado por antipatriota. Señor Cuauhtémoc Cárdenas está mal de la cabeza. He aquí a los soldados del PRI.
Sí, un aplauso para los soldados del viejo régimen, que sin embargo, amanecieron al siglo XXI convertidos en los vigilantes de las buenas costumbres y en los chambelanes de la democracia. Porque el objetivo de la transición era precisamente ese, lograr que las instituciones recogieran la rica pluralidad que cruzaba al país. Pero de ello tratará nuestro próximo programa. Sí, ahora ellos nos cuentan la historia oficial de la democracia, así nada más, apostando a la desmemoria de los televidentes, sin autocríticas amargas ni cuentas que rendir a nadie. No obstante, en ocasiones, el juicio popular contra Televisa suele ser severo. La escena, durante un conflicto postelectoral en 1992. Roque propone. Si los mexicanos decimos hay que ser parejos, hacemos nuestra parte, ¿verdad, Lupita? Claro. Hasta Lupita sabe que la transmisión de un mensaje como este llega a costar unos $40,000. Los partidos políticos pagan esos anuncios con dinero del erario, dinero que financia a la errática democracia mexicana. Con el PAN ganas tú y gana México. Esas campañas hipercaras que estamos viviendo desde el 2000 a la fecha se sustentan con recursos del erario nacional, no con recursos, o sea, es un sistema de subsidio de recursos públicos a empresas que además hacen negocio con una señal pública. Estamos bien fregados, ya hasta sacamos a mi hija de la escuela. Y el dinero no alcanza ni para la leche. ¡Mire! Estos otros spots los pagan los precandidatos con dinero de oscura procedencia. Dinero que pervierte a la democracia. La televisión se abre tarde y mal a la competencia electoral, pero es la gran ganadora. La publicidad de partidos y candidatos dejan en manos de los medios 70 centavos de cada peso que el Estado entrega a los partidos para gestionar la democracia. Soy Felipe Calderón. Las televisoras ganan y definen la forma y el contenido de los mensajes políticos. Inspirados en los valores de la publicidad comercial, los mensajes electorales ocultan las ideas, las propuestas y las trayectorias de los candidatos e intentan crear en el espectador percepciones rentables. Y por ti, que no vives feliz, yo, Arturo Montiel, quiero ser tu presidente para que vivas mejor. A esta telecracia la define la dictadura del spot. Abandonados los programas, desdeñadas las propuestas programáticas para darle sentido y contenido al voto, todo se ha reducido al spot publicitario, a los 30 segundos, a los 20 segundos. Se puede llegar a ser a un estúpido gobernador de un estado, senador de la República, diputado federal, presidente de la República. Maestro, díganos el verdadero significado de algunas palabras que usamos en la política con su diccionario de la real epidemia de la lengua. Se dice diccionario, no diccionario. La videopolítica fue determinante para que los mexicanos eligieran, en 2000, al más ignorante e inepto de los contendientes, que fue, paradójicamente, el mejor ante las cámaras. Los que tu padre nacionalizó en 1936. Nada más te recuerdo que la expropiación petrolera fue en 1938. El señor Fox agradecerá más tarde a la televisión los servicios prestados. Así queda claro que como contraprestación a nuestras concesiones tenemos que otorgar 48 minutos en televisión y 65 en radio. En octubre de 2002, el presidente redujo a los teleempresarios el impuesto del 12.5% de tiempo al aire e impidió que el Estado se ahorrara cientos de millones de pesos por concepto de publicidad electoral. El decretazo lo que marca es
una ecuación distinta entre la relación de los medios o de los concesionarios frente al poder. Es el presidente el soldado de los medios. Hacia finales de 2004, fue impulsado por los senadores Javier Corral y Manuel Bartlett un proyecto que modificaba la Ley Federal de Radio y Televisión y ponía límites a los concesionarios. La televisión mexicana no tiene la calidad que debería de tener, que un país como el nuestro requiere de un sistema audiovisual que fortalezca los valores nacionales, es decir, fortalezca la democracia, fortalezca la cultura nacional, el sentido de integración, los valores de la familia, apoye el desarrollo de los jóvenes sano, produzca una recreación de calidad. Bueno, todo eso es indispensable para un país. La nueva ley fue abortada. Los aliados de las televisoras se impusieron. La reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión es el tema que demuestra, sin ninguna duda, la vigencia de la censura, de la mordaza, del veto, del boicot, de la persecución desde los medios a las voces diferentes. Se está discutiendo en la Cámara de Senadores el destino de la televisión, los valores de la televisión, definiéndola, y las televisiones privadas nunca han sacado una línea sobre esto. No existe. Ahí estamos demostrando eso y los ataques que lanzan contra quienes hemos hecho cabeza. Estamos demostrando la urgencia de que esto salga, ¿verdad? Y que no se vaya a convertir en un triunfo de estos poderes fácticos, porque será un desastre para la nación. Los que nos partimos el alma trabajando para darle lo mejor a nuestras familias, somos muchos más de los que no lo hacen. Krill, en realidad, se parte el alma por darle lo mejor a Televisa. 450 permisos para abrir casas de juego en 28 entidades del país le fueron otorgadas al consorcio por la Secretaría de Gobernación de Santiago Krill, a unos días de convertirse en aspirante a la presidencia. El negocio del juego significará para las filiales de Televisa importantes ingresos a cambio de promoción electoral para Santiago, el bueno. En nuestro país, las personas honestas, las personas trabajadoras y sobre todo las buenas personas como tú, somos mayoría. ¿Buenas personas? Sí, y muy demócratas, como Marcelo de los Santos, gobernador de San Luis Potosí. Si no se combate a la pobreza, a la marginación, no hay democracia. Y de que tenemos que asumir nuestro papel como gobernantes para generar precisamente oportunidades. Pero el señor gobernador combatió la pobreza erogando 29 millones de pesos en favor de Televisa, para que desde la capital potosina se transmitiera durante una semana el foro denominado Espacio 2005. Televisa encontró en San Luis Potosí una fuente muy productiva para hacer este negocio, y voy a enumerar rápidamente algunos de estos. Primero, este año se hizo Espacio 2005 con una inversión que todavía no la hemos cuantificado bien, pero puede llegar a los 30 y tantos millones de pesos, un gasto fuera del presupuesto. Luego detectamos también que el gobierno del Estado de San Luis Potosí subsidia a Televisa, un negocio de Televisa, que es el equipo de fútbol San Luis. Aunque acaba de ascender a la primera división, el gobierno de San Luis Potosí le estuvo inyectando 1 millón de pesos mensuales. Ahí están los documentos. Luego también tuvimos el año pasado el concurso de belleza Nuestra Belleza México, en el que a Televisa nada más se le pagaron cerca de 17 millones de pesos. El gobierno de San Luis Potosí, sexto lugar nacional en materia de pobreza extrema, recibió el trato de empresa patrocinadora. Y gobierno del estado de San Luis Potosí. Espacio 0. Voces en compromiso.
mientras a los 6 municipios más marginados de su estado les entregaba en un año una cantidad similar a la pagada a Espacio 2005. La pobreza le preocupa a los políticos menos que su presencia en los medios. Quiero que el país vuelva a ser otra vez grande, generoso con todos. Esta es mi tierra. Este es nuestro México. A un año de las elecciones de 2006, los teleempresarios ganaban ya unos 5 millones de pesos cada día, gracias a estos mensajes pagados en favor de los precandidatos a la presidencia por los distintos partidos. La suma es 4 veces mayor a lo que el gobierno destinó ese año al Instituto de Cancerología, que atiende a 1,000 pacientes al día. Yo no creo que el medio se deba de usar para, aunque sean fines legítimos, para legitimizar a un partido o a otro, para legitimizar una idea política u otra, ¿no? Yo creo que se debe de usar para cuestiones mucho más de ayuda humanitaria, mucho más de ayuda social que política o económica. ¿Amigos? Pues uno de ellos, Alberto Fujimori, llegó en 1992 a la presidencia del Perú, gracias al voto ciudadano, y 9 años más tarde ya era un dictador. Su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, que terminó en la cárcel acusado de asesinato y soborno, tenía un interés muy especial en la televisión. ¡Un aplauso para ellos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Un beso! ¡Los amo con toda mi alma! Sí, Laura Bozzo, la presentadora del programa Laura en América, sostuvo una relación sentimental con Montesinos y recibió de él millones de dólares para favorecer la imagen de Fujimori. ¡Pausa! ¡Y volvemos! A la señora Bozzo le gusta utilizar cámaras supuestamente escondidas para embrollar a los invitados. ¿Y si no crees? Tengo la cámara de ella confesando. Primero escucha la cámara, adelante. Pobre mente que ha tenido mi mamá, ha tenido mente de chibola para no... Lo siento, aprende. Ha sido una tonta al creer en ti. A don Vladimiro también le gustan las cámaras ocultas para sobornar opositores. No, señor, pero es peligroso. Claro, pues se puede ver que te pueden ir como está filmando. No pierden la confianza, sí. El hombre fuerte de Fujimori entregó dinero y engatusó así a decenas de servidores públicos, maniobrando para construir el poder absoluto de su jefe. Acá estamos hablando de Una inspiración para otros. El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, del 19 al 22 de febrero estuvo en el Hotel Velayo de Las Vegas y fue captado en un video que esta tarde fue entregado a Noticieros Televisa. Durante los primeros días del mes de marzo de 2004, en las pantallas de Televisa, estallaron, en exclusiva, los llamados videoescándalos, una ofensiva dirigida en contra de Andrés Manuel López Obrador, gobernante del Distrito Federal, y en ese momento, la figura política más popular. Y estos sicarios están al mando de Andrés Manuel y el capo de capos es Andrés Manuel López Obrador. A ver, si eres tan amable, manda esto a la cabina. Las grabaciones presentadas como supuestas filtraciones habían sido sometidas a ediciones y alteraciones de imagen y de sonido, así como a la sobreimpresión de horas y fechas falsas.
En el caso de estos videos, yo creo que el presentador responsable debe de advertir al público que un video no es una prueba suficiente para juzgar a un sujeto y que vamos a ver un documento que puede estar sujeto a peritajes. Yo lo diría en esos términos muy llanos, ¿no? Bueno, hasta ahorita no hay un video donde Julio Fren le esté dando 30 millones de pesos a Jorge Serrano Limón para alimentar a Provida, ¿no? Sí, pero eso también es corrupción. ¿Y dónde está la tele ahí? ¿Qué ha dicho? Por ejemplo, ¿qué ha dicho la televisión? ¿Ha hecho algún video sobre el enorme esquema de triangulación de fondos de la Lotería Nacional a organismos de filantropía? Son esas preguntas que cualquier político que quisiera realmente reorientar el debate público y no caer en el debate mediatizado, lo debería hacer, ¿no? Debajo del círculo virtual se oculta el rostro de Carlos Ahumada Kurtz, un oscuro empresario, aficionado también a videograbar sus encuentros privados y relacionado sentimentalmente con la presidenta del PRD. Pues a mí ni me preocupa, ni me genera incertidumbre el poder estar en un video en las oficinas de Carlos Ahumada, porque estuve varias veces en esas oficinas, Joaquín, varias veces, pero nunca haciendo nada ilegal. Ciertamente, no es ilegal ser relacionada con el señor Ahumada, ni con la señora Sahagún, ni con Carlos Salinas. La conjura de los videoescándalos reunió a los enemigos de López Obrador de dentro y fuera del PRD. Contó con apoyos palpables del gobierno federal, así como con el entusiasmo de Televisa. Lo que quieren en Los Pinos, lo que quiere Fox, aliarle a Salinas y a Roberto Madrazo, es que mi nombre no aparezca en las boletas electorales en el 2006. Eso es todo el asunto. Y recibí yo un video que me permite traerte como obsequio. Yo lo recibí el día de ayer porque fue mi santo, el 2 de marzo es San Federico. Es cierto. Entonces fue mi regalo de santo y bueno, lo traje para compartirlo contigo. Un payaso, un diputado de paja y un montaje frente a las cámaras marcaron el punto de partida de un nuevo atentado contra la democracia mexicana. Necesitamos todos una explicación de este tipo de cuestiones y que no nada más nos solazamos de ver cómo circula el dinero, sino que estamos ya hasta la madre de que estas situaciones sucedan. Yo estoy y no merecemos una explicación. No me pendejes, por favor. Los presentadores se han convertido en la conciencia pública de la sociedad. No sé quién les dio esa representación, pero ellos han asumido ese papel y además en este tipo de asuntos se han convertido también en jueces y en acusadores en ministerios públicos. Un año más tarde, una mayoría de diputados retiraba el fuero al gobernante capitalino y lo dejaba a las puertas de la cárcel. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farri, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos. Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Es cierto. El semanario Proceso aportará evidencias que confirman las presiones de un grupo de magnates para eliminar a López Obrador de la carrera presidencial. Emilio Azcárraga Gallán, el presidente de Televisa, entre los involucrados. El personaje que era misógino, hoy se demuestra que este payaso tiene un corazón enorme. El vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, también fue señalado por diversos medios como activo promotor de los videoescándalos. Entonces quiero que este payaso traiga el pin de Televisa, que lo traiga bien puesto. Mejor pónmelo bien para que no digan, ay, es que fue un complot y la chica. Presa de su voracidad, la televisión concesionada se olvida de su responsabilidad social
pervierte la libertad de expresión y se convierte en un protagonista político que juega sucio y ostenta su poderío. No obstante, López Obrador, temeroso, se somete con mansedumbre al poder de la telecracia. Más los medios de comunicación ahora son mucho más libres que antes y hay la posibilidad de que todos tengamos oportunidad de dar nuestros puntos de vista. El que se pelea con los concesionarios no aparece en la tele y el que no aparece en la tele no existe en política. Y este ciclo de argumentación es de los concesionarios y la política se lo cree y lo reproduce y lo sobredimensiona. La televisión golpista está de vuelta. De Laura Bozzo al payaso Broso, el show de la justicia mediática es el mismo. Luego de la pausa yo tengo una bomba de verdad que los va a dejar a todos en un verdadero shock. Nos ha traído una bomba. Primero escucha a la cámara, adelante. Ya tenemos el video. ¿Lo vemos, Federico Dorín? ¿Lo vemos? ¿Qué dice ese animal? ¿Qué dice? No me pendejees, por favor. Sino que estamos ya hasta la madre de que estas situaciones sucedan. Párate, de rodillas después de lo que has hecho. Que le hablen a Leticia Robles. ¡Que se la lleven presa! Demagogia y concesiones. Pueden ahora, compatriotas, decir a sus hijos que el mundo que les tocará vivir no será fácil, pero sí será mejor, porque ya no cargarán con el peso del endeudamiento excesivo. Háblenles del gran país que tenemos. La nación que este personaje tan conmovido promovía en 1989 resultó ser peor que el México de Alemán había otorgado una de las primeras concesiones de este medio al radiodifusor Emilio Azcárraga Vidaurreta. Años después, casualmente, Miguel Alemán Velasco, un hijo del presidente, ya era socio y locutor de la televisora. Estos son los últimos preparativos para lanzar 3 hombres a la Luna. ¿A la Luna? Hemos puesto a la venta empresas de un estado muy propietario. En 1993, el señor Salinas privatizó la televisora estatal Imevisión en favor de don Ricardo Salinas Pliego. El nuevo teleempresario tuvo también como socio a un familiar del presidente. Sí, a Raúl Salinas de Gortari, hermano de don Carlos. Él me dijo que tenía un fondo que estaba manejando y que le interesaba invertirlo. Y yo le creí. Yo creo que todos, muchos mexicanos en esa época, creímos en el presidente Salinas en esa época, creímos en el ingeniero Salinas. Salinas Pliego le aceptó a don Raúl en 1993 unos 29 millones de pesos para comprar Imevisión. La historia de Ricardo Salinas Pliego como concesionario de la televisión es elocuente. Son las primeras horas de este viernes 27 de diciembre. TV Azteca, en pleno uso de sus derechos y con estricto apego a la ley, reasumió la operación de la planta de transmisión de Canal 40, ubicada en el Cerro del Chiquihuite. Buenas noches. ¿Sí es tan amable de acercarse? Le tengo una notificación, si gusta leerla. Me salieron unos señores encapuchados,
todos vestidos de negro, y me tiraron al suelo, esposándome inmediatamente. Y nos dijeron que hiciéramos como si ellos iban llegando, y con toda tranquilidad nosotros les abrimos la puerta. Nos enseñaron un oficio en donde decía que el fallo de algún juicio lo había ganado TV Azteca. TV Azteca, por sus pistolas, con un comando armado, asalte el Cerro del Chiquihuite y se apropie, ojo, no se apropia de las instalaciones de Canal 40, se apropia de la señal de una televisora, la señal es una señal que es un bien nacional, ¿sí? En TV Azteca estamos muy contentos de reasumir hoy el control de CNI Canal 40 y le damos la bienvenida a los compañeros que laboran ahora para Azteca 40. Canal 40 recuperará sus instalaciones un mes más tarde, pero para la justicia mexicana no hubo delito a perseguir. Oigan, que no me toque. Me tocó. No puedes pasar para pasar. Ya no te pongas de gorila. ¿Dónde estás llegando, carajo? No tienen nuestro consentimiento para entrar a las instalaciones. Nunca lo tuvieron. Si lo hacen en contra de nuestro consentimiento, que asuman las consecuencias legales. Yo no sé si Ya si no me me- gusta la idea, le cedo el micrófono. No me comprometas más, Alan, ya tengo bastantes cosas que hacer. Don Ricardo efectivamente estaba muy ocupado. La Comisión de Valores de los Estados Unidos lo acusó de ocultar $109 millones obtenidos mediante una turbia transacción bursátil. Son empresarios envalentonados a los que la televisión les sirve para hacer otros negocios y en el que utilizan sus concesiones para lograr los mayores beneficios en negociaciones no solamente particulares, de negocios particulares, sino de negocios con el Estado. Porque al final de cuentas son empresarios que tienen muy bien medida a la clase política. La televisión mexicana acapara en publicidad cerca de $17,000 millones anuales, casi el 80% de la inversión nacional en ese rubro. El duopolio televisivo concentra 465 concesiones de televisión otorgadas por el gobierno. De ellas, Televisión Vía Satélite S.A., Televisa, acapara el 66% y TV Azteca S.A. el 31%. 7 de cada 10 televidentes mexicanos ven alguno de los 4 canales del superconsorcio, mientras 2 de ellos prefieren las opciones de la otra empresa. Así, prácticamente, 2 familias deciden qué clase de entretenimiento y de información han de recibir los mexicanos. ¿Qué análisis político deben conocer y qué valores morales, éticos y estéticos se deben inculcar a decenas de millones de personas? Y eso hace que la democracia esté en jaque, porque si 2 grupos, 2 familias son las que deciden qué es lo que debe de ver y qué es lo que no debe ver la nación, si ellos deciden cuáles son los temas, cuál es la agenda nacional, ¿no? Si ellos deciden cuáles temas se deben de considerar noticiosos y cuáles no, si ellos deciden quién aparece en la pantalla en el área política y quién no, bueno, pues estamos viviendo un régimen de un poder supranacional, suprainstitucional que domina a la sociedad. Oye, ritmo sabroso. Todo lo que me ahorre trabajo, bienvenido sea. De acuerdo a una investigación realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, la publicidad suele degradar a la mujer y reforzar valores como la subordinación y la discriminación. Y para que mi princesa deje de ser la Cenicienta, Flash Extra.
Una encuesta promovida por el gobierno federal en 2005 indicó que en el país existe discriminación significativa en contra de las mujeres, los indígenas y los ancianos. La mayor parte de la población mexicana es de piel morena. Pero México es el mayor consumidor mundial de colorante rubio para el cabello. El tipo racial predilecto de la televisión es también el blanco. Pero aquí al frente. ¿Bailo y todo? Sí, como Belinda. En México hay casi 10 millones de indígenas, los pobladores originarios del país que, en su mayoría, son pobres. Casi ningún conductor de la televisión comercial, ninguna modelo, ningún presentador de noticias tiene rasgos indígenas. Tampoco los teleempresarios, ni pobres ni de ascendencia india. Emilio Azcárraga Llán encabeza el Consejo de Administración de Televisa. La fortuna del señor Azcárraga se calcula en unos 1.500 millones de dólares. En el mismo consejo destaca también Lorenzo Zambrano, principal accionista de Cementos Mexicanos, con 2.200 millones de dólares de patrimonio personal. Forman también parte del Consejo de Administración de Televisa María Asunción Aramburu Zavala, al mismo tiempo accionista de Cervecería Modelo, dueña de 1.500 millones de dólares. Roberto Hernández, Banamex, 2.000 millones. Carlos Slim Domit, hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, cuya fortuna asciende a 23.800 millones de dólares. Pedro Aspe Armella, el operador de las privatizaciones impulsadas por Carlos Salinas. En fin, un selecto grupo de magnates que imponen condiciones y se ríen de quienes gobiernan al país. Lo logramos, Martita. Acabamos con los rijosos y rijosas y ganamos la revolución. ¿Y cuándo regresaremos a nuestro amado rancho? Hoy. Pisándose las huellas, Televisa y TV Azteca produjeron en 2005 programas que ridiculizaban aún más a la ya desprestigiada clase política mexicana. Bueno, oigan, sáquense de aquí, esto es una burla. Órale. Los patos le tiran a las escopetas. La farsa resulta, sin embargo, incompleta, porque no incluye a los actores más influyentes, pero menos visibles en el escenario político. Yo ya les puse su tache aquí en este documento. Sí, a estos. No obstante, su enorme influencia económica y su activa participación política, los señores Azcárraga y Salinas Pliego no figuran en las parodias. Igual que en Un Guiñol, el televidente ve a las marionetas, pero no a quienes mueven los hilos. Mi reconocimiento a esta gran iniciativa de Televisa, porque nos da la oportunidad de reunirnos para festejar a México. Noche de gala en Televisa con el lanzamiento del proyecto Celebremos México. La convocatoria tuvo eco. Acudieron los protagonistas de la vida pública del país. El presidente Vicente Fox acudió acompañado de su esposa Marta Sagún. Ocuparon el palco presidencial. La diferencia de ideas no fue obstáculo para que asistieran a la convocatoria de Televisa las personalidades de la vida política del país, secretarios de Estado, expresidentes, empresarios, banqueros. Y bueno, lo que yo creo que quieren los intereses privados en este país es que si ya tuvimos a Fox, pues al rato tengamos a un tipo como Berlusconi, ¿no? Que siendo presidente de la República tiene dos juicios penales pendientes y utiliza a la Corte italiana y utiliza al Parlamento italiano para parar el ejercicio del derecho en Italia. Entonces yo creo que ese es el óptimo. ¿Tiene medios de comunicación? Claro, y es el dueño de las televisoras, ¿no? Bueno, pues estamos frente a un poder que pretende imponerse a las instituciones nacionales, ¿no? Las instituciones democráticas. Casi es un poder antidemocrático, desde luego. A lo mejor ellos son
Uno de ellos dos será el próximo presidente de este país, ¿no? ¡Ey! Te presento Emilio Azcárraga, La Perrada. La pantalla es de ellos y la usan para el auto-homenaje. Con ustedes, el presidente de Grupo Salinas, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, acompañado de su esposa María Laura Medina de Salinas y su hijo Ricardo. Hola, Alan, ¿cómo estás? Pues adelante, señor, muy buenas noches. Sí, ellos creen que se lo merecen todo. Aquí un ejemplo. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? Analicemos esta profesión de fe de un teleempresario. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Que para qué pagamos impuestos? Pues para que el gobierno federal le entregue a la televisión 4.200 millones de pesos al año, dizque para difundir sus campañas y mejorar su imagen. No está mal, ¿no? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Que para qué tenemos elecciones? Pues, entre otras cosas, para que los empresarios de la televisión ganen cientos de millones de pesos y además influyan en los resultados electorales, don Ricardo. ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¡Claro! ¿Para qué tenemos 3 poderes si puede haber uno solo y absoluto? La televisión. Los teleempresarios reclaman para sí el poder total. Televisión fuerte y Estado débil. Ese es el objetivo. Es la noche del 23 de noviembre de 2004. Hasta sus pantallas, la alegoría de una nación que se derrumba. Otra vez un linchamiento. La historia se repite. 3 sujetos fueron presas de la furia del pueblo de San Juan Ixtayopan en la delegación Tláhuac. Presuntos delincuentes. Fueron detenidos, golpeados salvajemente, amarrados, colgados. Les prendieron fuego hasta morir. México es una pesadilla que se puede transmitir en vivo, con el gobierno ausente y con cortes comerciales. Unos anuncios y volvemos. Tequila Centinela presentó. Los medios de comunicación empezaron a interceder por estos agentes. Lograron los medios de comunicación que se calmara un poco, el pueblo, que se calmara un poco la gente, y ellos hablaron por teléfono con su jefe pidiendo ayuda, y aún así no fueron por ellos. El caos nacional es un reality show. Y la televisión, el ojo omnipresente que lo avisora. Los teleempresarios ponen las reglas. Y la sociedad telecontrolada acata. Lo mismo que aquí. Una docena de personas, vigiladas por varias cámaras, concentran la atención de la audiencia. Bueno, no se dio entre ninguno de ustedes. La televisión irrumpe en la privacidad de los ciudadanos, exalta el egoísmo, la mentira y la traición como antivalores y hace de lo irrelevante un espectáculo. Los televidentes se entregan a la moda de los reality shows, mientras afuera les privatizan los sistemas de agua del país, les hacen pagar miles de millones a los bancos y les cancelan los sistemas de pensiones. El Big Brother orwelliano intenta controlar a una sociedad que apenas se resiste.
Como estudiantes, profesionistas, académicos y sociedad civil, nos indigna de gran manera el trato que se nos da como espectadores. Los contenidos de los programas son ofensivos para nosotros y creemos que el rating está sobrepasando cualquier valor humano que la televisión pueda ofrecer. Les exigimos dejar de mentir. Pero los inconformes activos son aún pocos. La mayoría de los televidentes se someten gustosos a formas de entretenimiento que los ahogan en la desinformación y el conformismo. Quiero aprovechar para decir que pedí licencia sin goce de sueldo de la Cámara de Diputados, porque eso ha sido... ¡Ay, claro! ¡Pediste permiso! Para separarme... Bueno, pues un aplauso, o sea, sin goce de sueldo, pues vino acá a Big Brother. Yo creo que es importantísimo que la sociedad participe, que estén atentos a lo que está, porque son los primeros, son los interesados. ¿Sí? No es un asunto de los propietarios de los medios, es un asunto de la sociedad mexicana. Creo que los medios de comunicación deben ser regulados desde una óptica del bien público y no desde una óptica de los negocios privados. Nada está atacando más a la familia. Nada está atacando más a la educación y nada está poniendo más en riesgo la democracia que el mercantilismo del duopolio televisivo mexicano. La silla presidencial se pone en venta cada sexenio y el precio se paga en las televisoras. He aquí a la verdadera Secretaría de la Educación y la Cultura, al Ministerio Público, al Supremo Tribunal de Justicia y a la Autoridad Electoral. Policía del pensamiento. La tiranía sutil de lo entretenido y lo banal, que se va imponiendo y que tal vez anuncia el nuevo totalitarismo del siglo XXI.